encuentro en esta hora. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes que en esta hora nos están sintonizando a través del canal local, canal 88, y los que nos ven a través del internet, a través de Facebook y a través de YouTube. En esta noche vamos a continuar enseñando acerca de la serie que hemos iniciado hace varias semanas acerca de los dones espirituales. Ha sido de mucha bendición compartir esta serie de enseñanzas con ustedes. Quiero saludar al hermano que siempre nos ve, al hermano Sebastián Benavides, y a su esposa Rosa Argentina Meneses. Saludos a los que ahorita que nos están viendo, hermano Sebastián Benavides, Rosa Argentina Meneses. Este matrimonio, ¿verdad? Que son fieles televidentes a nuestro programa. Que Dios me los bendiga y que sea Dios dándole salud a su esposa Rosa Argentina Meneses y también a mi hermano Sebastián Benavides. Dios me lo bendiga y estamos orando por ustedes. Estamos orando por ustedes, que Dios les dé salud y que Dios los guarde. En esta noche vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor, a través de su Espíritu Santo, dirigiéndonos en esta noche. Porque hoy vamos a tocar el tema acerca de los dones espirituales, el tema específico, los dones de milagros. Dones de milagros. Si usted está ahorita conectado por internet, a través de Facebook, a través de YouTube o a través del canal, ahí que no está viendo a través de la pantalla del canal 88, estése tranquilo, no se pierda la palabra de Dios en esta noche, no pierda la enseñanza, porque Dios va a hablar a tu vida a través de su palabra. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, en esta noche te doy gracias. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de estar aquí. Señor, te doy gracias por permitirme dirigirme a toda la audiencia que en esta noche está conectado, Señor, a través del canal 88, a través del internet. Señor, oro para que tu presencia esté ministrando sus vidas, tu Espíritu Santo sea ministrando sus vidas. En esta noche oro, Padre, para que tu fe, Señor, la fe de las personas crezca. Que la fe, Señor, sea activada en la vida de las personas. Señor, que milagros, Padre, ocurran en la vida de aquellas personas, Señor, que necesitan un milagro de sanidad, un milagro en su vida, en su salud. Padre, un milagro, Señor, en las finanzas, Señor. Oro para que aquellas personas, Señor, que están orando por salud, por sanidad, en el nombre de Jesucristo, Señor, oro para que tu Espíritu Santo toque esos cuerpos y sean sanos. En esta noche, Señor, te pido que me uses para predicar acerca del tema que he preparado, Señor. Y dejamos en esta noche a que el Espíritu Santo sea el que ministre, el que nos use. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga. Entonces, hermanos, vamos a iniciar acerca del tema los dones espirituales, específicamente dones de milagros. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 12 de que los dones espirituales no han cesado hoy en día. La iglesia se estableció
el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió a la iglesia. Tocó las vidas, se derramó de una manera sobrenatural el día de Pentecostés en el libro de los Hechos. Y vemos aquí como el apóstol Pablo nos enseña y le enseña a la iglesia de Corinto a que no ignoren los dones espirituales, que debemos de saber, debemos de conocer cómo los dones espirituales operan. Dice que hay diversidad de dones en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y la palabra dones, como mencionábamos anteriormente, viene del griego carisma, que significa regalos. Y luego dice en el versículo 5, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Pero el Señor es el mismo. Está hablando acá de ministerio también, que el Espíritu Santo reparte a los creyentes de la iglesia. Dice, hay diversidad de ministerio, pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo. Habla del Espíritu Santo. Recordemos que el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Y luego dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Entonces, repasando un poco, hermano, de lo que hemos estado hablando, de que Dios hizo milagros a través de los apóstoles. Los milagros fueron una manera de demostrar de que los apóstoles habían estado con Jesucristo, y una manera de extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y una manera de demostrar que ellos habían sido llamados específicamente por el Señor como apóstoles, habían sido los milagros y las grandes señales y prodigios que hacían en el tiempo de que se estableció la iglesia primitiva. Pero eso no quiere decir de que hoy, en la actualidad, los milagros han cesado. No. Dios sigue haciendo milagros extraordinarios en estos tiempos. Lo que pasa es, hermano, que por la incredulidad del hombre, por la incredulidad del ser humano, no vemos esas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Pero Dios sigue haciendo cosas extraordinarias a través de milagros, a través de grandes señales y prodigios. Pero algo que tenemos que entender es de que Dios hace estas cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque cuando Dios quiere sanar a alguien, lo sana. Cuando Dios quiere manifestar un milagro en una persona, Él lo hace. Él no está limitado a hacerlo. Entonces, los milagros vienen de una manera extraordinaria. Viene de una manera extraordinaria. Y la palabra milagro viene de una etimología griega que significa poder. Y ahí viene de la palabra milagros, del griego dunamis, significa poder. También significa milagros. Y en el versículo 12 dice, de 1 Corintios capítulo 12, podemos leer que dice, ahí en el versículo 9, vamos a leer en el versículo 9, 1 Corintios 12, 9. A otro dice en el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros. Entonces, la palabra milagros significa poder. De ahí viene
de la etimología griega dunamis, poder. Y estas cosas, estas obras de milagros o milagros, vienen realmente de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas sobrenaturales. Son cosas que pueden ser, hermano, extraordinarias, que no vienen de medios naturales, no vienen de humanamente, no, el hombre no puede hacer. Estos milagros son producidos por nuestro Dios a través de los dones que Dios ha dado a cada creyente. Bien, el Espíritu Santo hace milagros extraordinarios. Hace milagros extraordinarios. Recordemos que en el libro de los Hechos, después vamos a estar dando algunos ejemplos claros. En el libro de los Hechos dice la palabra de Dios de que Pedro y Juan estaban juntos en el templo. Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le firmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Miren la reacción de este hombre, de este cojo de nacimiento, que una vez que fueron sanados por los apóstoles, hermano, comenzó a alabar y a glorificar a Dios. Y esa puede ser la reacción de una persona cuando recibe un milagro como este, que era cojo de nacimiento. Al recibir el milagro, hermano, en agradecimiento comenzó a alabar y a glorificar a Dios. Lo que vemos aquí en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, son milagros que se mueven, por lo general, es sobrenatural. Son cosas que no pueden ser producidas por medios naturales, humanas. Es Dios usando a las personas, es Dios usando a los apóstoles. En otras palabras, es el Espíritu Santo a través de los dones, que ha depositado en los creyentes, haciendo milagros. Entonces, Dios reviste de poder del Espíritu Santo al creyente, a quien el Espíritu Santo le ha dado este don. Cuando Dios a través del Espíritu Santo, de hecho, le da este don a un creyente, lo reviste de poder completamente, y que obra de manera sobrenatural. O sea, eso está fuera de nuestra capacidad humana. Porque nosotros simplemente somos un instrumento en las manos de Dios, que oramos por las personas y ocurren los milagros, las sanidades que trascienden las leyes naturales, trascienden más allá, hermano, de lo que podamos, de nuestra razón, de la lógica. Ahí, hermano, Dios hace lo imposible cuando vemos milagros. Hay mucha discusión con muchas organizaciones, muchos predicadores, muchos estudiosos de la Biblia, y dicen algunos: yo solo creo de que los milagros ocurrieron
en el tiempo de que se estableció la iglesia de Jesucristo, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó. En ese tiempo, porque el Espíritu Santo no moraba en aquel tiempo como mora hoy dentro de nosotros. El Espíritu Santo venía en momentos específicos, hacía la obra y luego se iba. Venía a hacer un mandato, una orden de parte de Dios y luego se iba. El Espíritu Santo así era que operaba en el Antiguo Testamento. Y hasta que vino y se derramó en la iglesia, porque le dijo el Señor a los apóstoles que esperaran la promesa, el advenimiento del Espíritu Santo, se derramó de una manera sobrenatural y hubieron milagros, prodigios, señales, sanidades con los apóstoles. Entonces dicen algunos, hasta ahí nomás sucedieron esas cosas. Y ya hoy, en pleno 2023, no siguen haciéndose milagros como se hizo en aquel tiempo. Pero yo quiero decirte de que yo creo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hemos experimentado milagros extraordinarios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Algunos de nosotros predicadores que hemos tenido contacto con gente misionero en otros países del mundo, en África, en Europa, en lugares donde los países son la religión oficial es el Islam, musulmanes, y ahí es un delito predicar la palabra de Dios. Ahí es un delito si usted lo encuentra con una Biblia en la mano o predicando la palabra de Dios. En ese lugar, la pena de muerte, la pena capital es la muerte, o lo meten en la cárcel o lo matan. Y a muchos de nuestros hermanos creyentes en esos lugares han perdido la vida, han muerto como mártires en pleno 2023, en pleno siglo XXI. Y otros cuentan como testimonio. Yo conozco a algunos hermanos que aún he estado reunido con ellos en seminario, que en ciertos lugares, en la India y en otros lugares, ahí es prohibido predicar el evangelio en diferentes lugares, y ellos tienen que hacerlo a escondidos en lugares donde no los puedan ver, y tienen que hacerlo de manera callada, que nadie los vea, porque si lo logran agarrar, los meten presos o los matan. Y lo que ellos cuentan es que el Espíritu Santo, para poder seguir con la obra del evangelio, para poder seguir expandiéndose el evangelio, el Espíritu Santo se manifiesta de una manera sobrenatural en medio de ellos. Y dicen y cuentan que el ministerio, la vida de ellos como cristianos, todos los días es de milagros. Todos los días es de milagros. Porque el Espíritu Santo se derrama de una manera sobrenatural para poder seguir expandiendo el evangelio. Y si el Señor el Espíritu Santo tiene que sanar a un ciego de nacimiento, lo sana. Si el Espíritu Santo tiene que levantar a un muerto, lo levanta. Si el Espíritu Santo tiene que ocultar a las personas en un determinado lugar para que no lo encuentren, que están reunidos alabando y adorando a Dios, estudiando la palabra de Dios, lo hace. Y entonces cuenta uno de ellos de cierta denominación que no creen en los milagros, que no creen en el mover del Espíritu Santo, que no creen en los dones del Espíritu Santo. Dice, yo pertenecía a una organización, a una denominación que no cree en los dones del Espíritu. Pero yo ahora que estoy acá sirviéndole al Señor, he aprendido que Dios se sigue moviendo como en el día de Pentecostés. Porque todos nuestros días aquí, los días que vivimos, los días que le servimos al Señor, Dios hace milagros todos los días. Y cuentan uno de ellos que andaban en un viaje misionero. Todavía, miren, estoy tomando un ejemplo que no está en la Biblia, pero dice que cuenta una vez que un pastor y un evangelista andaban en un viaje misionero y de repente al pastor se le olvidó echarle combustible a su carro y se quedaron varados en un lugar y estaba comenzando a nevar y quedarse en esos lugares en un vehículo. Las temperaturas descienden hasta el punto de que las personas mueren ahí de hipotermia. Y ellos se quedaron sin combustible y se les paró el carro.
Y esto es real. Lo cuentan como testimonio estos siervos de Dios. Y dicen de que en cierta ocasión se le quedó el vehículo porque se le olvidó echarle combustible antes de salir. Y ellos cuentan que estaban por el lado de Polonia. Y no hallaban qué hacer. Y el hermano evangelista, de parte de Dios, el Espíritu Santo le habló y le dijo que fuera a abrir la cajuela de su carro, que abriera la cajuela y mirar lo que había ahí. El Señor le estaba hablando a su vida. Y él dice que sintió aquí inquietud y le dice al pastor que iba manejando, por favor, ábreme la cajuela que quiero ir allá a ver. Y se fue y lo que había era un galón de jugo de uvas en la cajuela. Y cuenta como testimonio este hermano que el Señor le dijo, agarra ese galón de jugo que está en la cajuela y échaselo al tanque de combustible. Y dice que agarró y llama al pastor y le dice, hermano, abrime ahí, desenllévame ahí. ¿Y qué vas a hacer? Le dice. No te preocupes, le dice. El Señor me ha dicho, el Espíritu Santo me ha hablado de que derrame este galón de jugo de uva en el tanque de gasolina. Aunque parezca una locura, aunque parezca loco, pero el Señor me ha dicho que lo haga. Entonces le dice, le dice el pastor, pero ¿qué vas a hacer? Vas a estropear mi vehículo, lo vas a dañar. Imagínense, si usted le echa agua, le va a dañar su vehículo. Ahora, un galón de jugo de uva. Pero bueno, él le creyó a Dios y obedecieron. Y él agarró el galón de uva y se lo derramó al carro. Se lo echó al tanque de gasolina. Ahora le dice, se metieron al carro, le dice, enciéndalo. Y dice que viene el hermano, encendió el carro. Y dice que cuando lo encendió, hermano, comenzó a subir la aguja del carro. Y comenzó a subir y subir y subir y subir. ¿Y saben qué, hermano? Dios convirtió ese galón de jugo de uva, lo convirtió en gasolina. Y los hermanos pudieron seguir su marcha. Y es un testimonio real porque los hermanos, los hermanos cuentan esto. Aunque parezca locura, Jesucristo convirtió el agua en vino. Entonces, son milagros extraordinarios, hermano, que cuando el Señor quiere mostrar su poder, Dios lo va a hacer. Por eso yo les decía que Dios va a mostrar su poder, va a hacer milagros y maravillas cuando Él tiene un propósito, un plan. Porque siempre Dios, cuando hace las cosas, lo hace con un propósito. Lo hace con un plan. Recuerden que en la Biblia tenemos que Dios, a través de Jesucristo, hizo muchos milagros. Jesús hizo muchos milagros. Pero también, al mismo tiempo, Él no sanó a todos los enfermos. No los sanó a todos porque en muchos de ellos había incredulidad. Y en otros es porque recuerden que Dios es soberano y Él va a hacer las cosas como Él quiere. Y a uno los va a sanar y a otros los va a mantener ahí, hermano, tratando con la vida de ellos. Entonces es muy importante que entendamos que los milagros son obras de Dios. Y esto ocurre en lo sobrenatural. Y en nuestro Señor Jesucristo, todos los dones del Espíritu Santo y el don de hacer milagros se manifestaron en su vida. En Mateo, vamos a irnos a Mateo. Vamos a leer en Mateo capítulo. Miren lo que dice Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, Dios hace milagros, hermano. Dios hace milagros. El Señor es poderoso. Mateo capítulo 13, versículo 54. Dice lo siguiente. Y venido a su tierra, vamos a leer en el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María
y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas, estaban maravillados de escuchar a Jesús predicando, enseñando en la sinagoga. De tal manera dice que se maravillaba la gente al escuchar a Jesús. Y decían, ¿y no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y eso pasa mucho, hermano, cuando Dios saca a alguien de lo más vil, de lo más despreciado del mundo, y Dios lo forma, lo capacita, lo prepara. Y cuando lo ve la gente transformada y lo ve sirviéndole a Dios en un ministerio, ejerciendo un ministerio, predicando la palabra de Dios, lo primero que dice la gente, y no es este el hijo de tal persona, de la fulana de tal, y no es aquel, el borracho aquel. Eso es lo que dice la gente, pero lo que no entiende, hermano, es que Dios cuando transforma, cuando Dios regenera, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de la persona, el primer milagro que hace es la salvación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es un milagro que nosotros no lo podemos ver físicamente, pero la Biblia dice que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces se quedaban maravillados cuando miraban a Jesús. ¿De dónde es este? ¿De dónde adquirió tanta sabiduría? Recuerden que Jesús hizo muchos milagros. Jesús multiplicó los pececillos y los panes. Dice que según cuando Jesús multiplicó, habían 5,000 personas. Y dice sin contar los niños y las mujeres. En total fueron 25,000 aproximadamente, dicen los estudiosos de la Biblia. Y es decir que Jesús alimentó a toda esa cantidad de gente. Convirtió el agua en vino. Sanó paralítico. Caminó sobre las aguas. Hizo grandes cosas. Resucitó muertos. En Hechos 19:11. En Hechos 19:11. Miren lo que dice. Miren lo que dice acá. Hechos 19:11. Lo tenemos ahí. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Miren los apóstoles cómo hacían, hermano, estos milagros, cómo el Espíritu Santo hacía cosas extraordinarias. Ahora, en estos días Dios sigue haciendo grandes cosas, hermano. Dios sigue haciendo grandes milagros también en la vida de los creyentes. Cuando Dios, como les digo, en su soberanía, cuando Dios tiene un propósito en la vida de uno de nosotros y Dios quiere sanar, Dios sana, Dios liberta, Dios levanta al paralítico, Dios te sana de SIDA, Dios te sana de cáncer, Dios te sana de cualquier tipo de enfermedad, porque Él quiere enseñarte que Él es real. Él es real, hermano. Entonces, Dios nos reviste de poder cuando recibimos al Espíritu Santo. Y el don de milagros es un don que el Espíritu Santo reparte al creyente. Y esto es como Él quiere, como Él lo desea.
Muchos hemos visto milagros extraordinarios. Muchos hemos visto cómo Dios hace grandes cosas. Hermanos que pueden testificar de las maravillas de Dios. Y estamos hablando de milagros donde la ciencia, hasta cierto punto, no puede hacer nada. Donde el Señor manifiesta su poder en cosas que ya nosotros ya estamos, como dicen, acorralados, y ya nuestros recursos se terminaron. Ya no hay dinero, ya la ciencia no puede hacer nada, los médicos no pueden hacer nada, y ya prácticamente solo estamos a la mano de Dios. Y es ahí cuando Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. En esta noche yo estoy predicando acerca de los milagros. Y yo sé que me estoy dirigiendo a miles de personas que quizás yo no los conozco. Pero yo sé que están pendientes del programa. Y si yo lo llamara a testificar de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida, le aseguro que pasamos por el resto del año testificando de los grandes milagros que Dios ha hecho en su vida. En cierta ocasión, hace varios años, yo venía en mi bicicleta, como más o menos sigue, en el año 2000, por ahí. Yo venía en mi bicicleta y venía aquí por el Parque Central y venía bajando la pendiente hasta llegar a La Hermosa. Y yo recuerdo que yo venía pedaleando en mi bicicleta y comenzó a caer una lluvia, una brisa, y se humedeció el pavimento. Y cuando yo vengo recto, viene un vehículo, un Land Cruiser, un Toyota Land Cruiser, de oeste a este, y se para en la mera esquina, antes de cruzar la calle de La Hermosa, buscando para la carretera acá al este, y se detiene. Y como él se detiene, yo continúo mi rumbo. Y yo continúo, y no sé qué le da al chofer, y arranca y se me tira el alto en la mera esquina ahí en la intersección de La Hermosa. Hermano, y yo loco quise capiar y no pude, y me estrellé con el Land Cruiser y me pasó llevando, y yo caí al suelo. Cuando yo me levanté, yo casi vomité, convulsioné, y hermano, no aguantaba el dolor acá, y el vehículo en el accidente me fracturó la clavícula. Hermano, lo que fueron, me tomaron a mí, me sentaron enfrente ahí ahí hay una funeraria, ahí la señora que estaba ahí todavía estaba viva, me acuerdo, muy amable, la señora, me sentaron ahí, su esposo, y me llevaron para el hospital a revisarme porque yo no soportaba el dolor. Me fui para el hospital, me tomaron unas placas y tenía fractura en la clavícula. Y entonces, hermano, me pusieron un medicamento, me atendieron y me mandaron para mi casa, pero me dijeron, usted va a ser operado. Y estando en mi cama, yo comencé a orar a Dios. Y cualquier dolor no lo soportaba. Una fractura, cuando ya pasa la reacción. Y estaba orando a Dios y orando a Dios. Y lo primero que me dijo el médico es, para operarte lo que vamos a hacer es que te vamos a poner una platina ahí y te vamos a poner unos tornillos. Y yo comencé a orar a Dios. Y yo, Señor, tú eres poderoso, tú puedes hacer un milagro. Tú puedes hacer un milagro. Y comencé a orar a Dios, hermano. Comencé a orar a Dios. Señor, yo no me voy a operar. Tú puedes hacer un milagro en mi vida si es tu voluntad. Y yo comencé a orar a Dios, hermano. Y esa noche, orando a Dios y orando a Dios y orando a Dios. Estaba orando a Dios y seguí orando a Dios, hermano. Y seguí orando a Dios. Y esa noche yo pude descansar. Pero a medida que estaba orando a Dios durante los días, porque se aproximaba el día de mi operación, el mero día de mi cumpleaños, porque fue un accidente casi unos días al mero día de mi cumpleaños. Estoy hablando de un 19 de octubre, que es el día de mi cumpleaños. El mero 19 de octubre, el Señor me está hablando a través de un sueño, donde llega un personaje vestido de blanco, como un médico, y comienza a agarrar la parte de mi brazo y comienza a hacerme una operación. Y comienza a sacarme hueso por hueso, hueso por hueso.
y los huesos los agarraba y lo echaba en una bolsa, los huesos malos, y me ponía huesos nuevos. Hermano, y yo estoy teniendo esa dentro, en el momento que yo estoy orando a Dios, pero había orado, pero el Señor me está mostrando en el sueño. Y el Señor me operó mientras estaba dormido. Y el Señor me dijo, no necesita operación. Este es tu regalo de cumpleaños. ¿Sabe, hermano? Aquí estoy, miren. Y yo no necesité operación para ir a operarme donde el médico, donde el ortopedista, que me iban a abrir, me iban a poner platina. Dios me sanó. Entonces lo que le quiero decir es que Dios, cuando quiere Él hacer milagros y maravillas, cuando Él quiere hacer cosas extraordinarias, Él la hace. Porque Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que creerle a Él. Nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que creerle a Dios. Pero recordemos que el Dios hace las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su soberanía, porque Él hace las cosas como Él quiere. Por eso yo les decía, cuando Dios quiere sanar, sana. Cuando Dios quiere hacer un milagro, lo hace. Cuando Dios quiere mostrar su poder, lo va a hacer. Y cuando no quiere, no lo va a hacer. Pablo, en la Biblia leemos que hizo milagros extraordinarios, prodigios. Y lo acaba de leer. Imagínense, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo no sanó a Timoteo? Porque le dijo, Timoteo, tómate un poco de vino por tus problemas estomacales. Le dijo a Trófimo, dejé enfermo en Fileto, otro de los discípulos colaboradores de Pablo. Y menciona un montón de hombres de Dios, un montón de discípulos de Pablo, que Pablo les daba orientaciones, y a Timoteo recomendándole que tomara un poco de vino por el problema que tenía en su estómago, la enfermedad. Y dice que otro de sus discípulos lo dejó enfermo en Fileto, y Epafrodito enfermos también, y otros murieron de enfermedades. ¿Y por qué Pablo no lo sanó? No es porque Pablo no tuviera fe, no es porque el Espíritu Santo no estaba en él, sino porque, hermano, Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Y Pablo entendía claramente de que todo se movía bajo la soberanía, bajo el poder, bajo el plan de Dios en la vida de cada uno de los creyentes. Aún Pablo oró 3 veces por el aguijón que tenía en su carne y no fue sanado, porque le dijo el Señor, así te quiero, en otras palabras, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor lo tenía ahí a Pablo, lo tenía con ese aguijón, un aguijón en la carne, que muchos dicen que posiblemente era problema en la vista, miopía, otros dicen que tenía un problema en su piel, en su cara, algo deforme. Y bueno, hay muchas teorías. Pero Dios le mandó un aguijón a Pablo para que Pablo se mantuviera humilde y fuera un instrumento poderoso en las manos de Dios. Por eso a veces Dios permite en nosotros muchos aguijones. Dios permite, cada uno de nosotros, Dios, a lo que le servimos y le trabajamos al Señor en un ministerio, de una u otra manera, el Señor nos manda un aguijón para que te des cuenta que la gloria es de Él y no de nosotros, para que te des cuenta que Dios simplemente nos usa como un instrumento a través de su Espíritu Santo, pero es para glorificar a Dios. Y Dios trata de muchas maneras diferentes con nosotros. ¿Cuántos siervos de Dios, hombres, pastores de muchos años de ministerio, hoy están en una cama postrados enfermos? A algunos te le han amputado sus piernas. Otros ya no están aquí porque se murieron del COVID, porque Dios se los quiso llevar, porque no es sanarlo. Porque Dios tiene poder para sanarlo, pero Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Y si Dios decidió llevárselo, se lo llevó, porque ya digo, hasta aquí nomás. Y ustedes saben muy bien, muchos de que están viendo el programa acá en Estelí, que conocen a nivel, aún en Nicaragua y a nivel del mundo, cuántos hombres de Dios con grandes congregaciones de miles
de personas que se congregan ahí con televisión y radio ya no están hoy, se murieron cuando en la pandemia. Y no porque quizás estaban en pecado, o no es porque no tuvieron fe para que fuesen sanados, o no le, porque en un momento de enfermedad me imagino que oraron a Dios: Señor, sáname. Pero Dios en su soberanía dijo: te quiero tener en mi presencia. Ya es tiempo que vengas a reunirte con otros santos. Entonces lo que te quiero decir en esta noche, que Dios sigue haciendo milagros extraordinarios en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el asunto, hermano? ¿Cuál es la situación? De que debemos de buscar su presencia. Debemos de buscar a Dios. Debemos de buscar su presencia. Debemos orar a Dios. Debemos buscar al Señor en madrugada. Debemos buscar al Señor en todo tiempo. Debemos de someternos a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Porque entre más te sometas a Dios, entre más busques su presencia, Dios te va a usar. Dios te va a mostrar cosas extraordinarias, sobrenaturales. Y como les decía, Dios permite situaciones en nuestra vida y situaciones duras y difíciles. Como les decía, a veces Dios pone un aguijón dentro de nosotros. ¿Para qué? Hermano, para usarte como un instrumento en sus manos, para usarte Dios de una u otra manera en su obra, en su iglesia, porque los dones espirituales, hermanos, son para edificar la iglesia. Los dones que Dios da son como una herramienta para fortalecer a la iglesia. Y entonces, cuando hablamos de dones espirituales, en esta noche estamos hablando del don de milagro. Y el don de milagro se refiere al don de poder que Dios da. Dios reviste de poder a través del Espíritu Santo al creyente, a los hijos de Dios, aquellos a cual en la soberanía el Espíritu Santo reparte esos dones, ese don de milagro. Y al principio yo le decía que muchos dicen: no, Dios no está operando hoy en estos tiempos como operó en el día de Pentecostés. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchos misioneros, y no solo allá en las misiones, pero Dios hace milagros cuando Él se manifiesta de acuerdo a su propósito. Muchos misioneros dicen: nosotros miramos milagros a diario todos los días. Todos los días. Entonces el don de milagro es cuando Dios reviste de poder, en este caso el Espíritu Santo reviste de poder a cual le es asignado este don, lo reviste de poder, porque milagro significa en el griego poder, dunamis en el griego. Dios lo capacita para hacer cosas extraordinarias, pero estos dones, como le decía, el don de sanidad, el don de milagro, operan juntamente con el don de fe. Porque de hecho, para orar por una persona que tiene cáncer, para orar por una persona que tiene una enfermedad, que ya la ciencia lo desahució, que ya los médicos dijeron ya no hay nada que hacer, y llega un hombre de Dios a orar por esa persona tiene que tener fe para orar por esa persona. Debe de creerle a Dios. Esa persona debe haber tenido un encuentro personal con Dios. Debe de saber que Dios es real. Debe de tener fe, esa confianza, esa seguridad de que Dios puede hacer un milagro. Pero al mismo tiempo también recuerde que opera la soberanía de Dios. Operan los planes y propósitos de Dios. Porque a veces Dios puede hacer milagros a una persona. Dios puede sanar a una persona. Pero esa persona puede recibir un milagro. Puede ser sano físicamente, pero su alma no ha sido sanada. Entonces, en esta noche lo que le quiero decir es que un milagro no va a salvar a una persona de la condenación eterna. Y el primer milagro que Dios quiere hacer en la vida de todo el ser humano, de todos los seres humanos, es el milagro de la salvación.
Y por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Porque es lo primero que Dios quiere. Recuerden los 10 leprosos que vinieron a Jesús. Jesús oró por los 10 leprosos. Los 10 fueron sanados. Los 9 se fueron y solo uno regresó a darle gracias al Señor en agradecimiento. Y los otros, hermanos, les valió. Los otros solo andaban buscando nada más sanidad física, pero no del alma. No del alma. Entonces, Dios sigue haciendo grandes cosas en nuestro tiempo. El propósito de los dones que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios siempre ha sido para glorificar a Dios y para edificar a la iglesia de Cristo. Ese ha sido el propósito. Ese ha sido el propósito. Y los dones los recibimos en el momento que nos convertimos a Jesucristo. Desde el momento que una persona viene a Cristo y le entrega su vida, en ese momento recibe un don, o 2 o 3 o 4 dones del Espíritu Santo. Porque un cristiano puede tener un don o puede tener más, pero por lo menos un don el Espíritu Santo lo reparte en esa persona cuando viene y recibe a Cristo, cuando es salvo, cuando es regenerado. ¿Qué tiene que hacer? Poner en práctica esos dones espirituales, ponerlo en práctica en la iglesia, porque si no, lo que va a hacer, hermano, es apagar esos dones. Y tiene que pedirle al Señor identificar en qué área Dios lo usa. Nosotros nacemos con talentos naturales desde que nosotros venimos a este mundo. Y muchos tenemos talentos naturales. Muchos tenemos ese talento, esa habilidad de quizás de cantar, ya lo traemos. Otros tienen el talento de jugar fútbol. Miren Messi, esos jugadores profesionales, ese talento que tienen ya es nato. O sea, esas personas nacieron con eso y solo lo desarrollaron, pero fue porque Dios, en otras palabras, Dios se lo dio, pero son talentos naturales, porque todo lo de Dios, lo que Dios da es bueno. Y los dones espirituales vienen a nuestra vida cuando le entregamos nuestra vida a Dios. Entonces, algo muy importante en esta noche que quiero decirle es que el cristiano no debe ser conocido por sus dones, sino por sus frutos. ¿Por qué? Porque es muy importante esto. Porque los dones son irrevocables. Dios da los dones a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte dones al creyente. Y los dones son irrevocables. Los dones pueden estar ahí, hermano, en una persona. Hay personas, imagínense que ya andan mal con Dios. Han fallado a Dios y andan en una vida desordenada y están predicando. Y están ejerciendo un ministerio. Y eso no significa que anden bien con Dios. Pero ellos, como los dones ahí están, son irrevocables, pero los frutos no los pueden imitar. Entonces, los cristianos, los creyentes, debemos ser conocidos por los frutos. Por los frutos. Y recordemos pues que los dones son importantes para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Es muy importante eso, muy importante. Vamos a irnos a Hechos 14. En el libro de los Hechos podemos ver, hermano, estoy hablando de los milagros. Hechos 14, capítulo Hechos 14:3, y dice: Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiado en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia,
concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Dios usó a Pablo y a Bernabé para hacer grandes señales y prodigios. Recuerden que dice la Biblia que hasta hay canto que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Dice que la gente llevaba pañales del apóstol Pablo y los usaban y lo untaban en los enfermos y recibían sanidad. Imagínense qué clase cosas extraordinarias que sucedían en esos tiempos. Pero lo que le quiero decir que esas son cosas particulares y específicas de cómo Dios usó a estos hombres de Dios, a través de la sombra, a través de la ropa, a través de los pañuelos y cosas así, eran sanados los enfermos. No quiere decir de que de la misma manera Dios puede actuar hoy en día, Dios puede usar otros métodos, otra forma. Entonces, en esta noche, Dios sigue haciendo cosas grandes. Yo le puedo contar testimonios aún en mi vida y de otros grandes hombres de Dios, pero le he estado compartiendo de la Biblia. Si leemos en Hechos capítulo 5, versículo 12, miren lo que dice. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado por gente endemoniada? Hombres que le servimos a Dios de muchos años en el ministerio, nos hemos encontrado con personas totalmente endemoniadas, poseídas por espíritus inmundos, y hemos orado y han sido sanados. Yo he visto cómo personas que han tenido una vida homosexual y nosotros hemos orado por ellos y Dios ha transformado su vida, ha hecho grandes milagros en su vida y hoy tienen su pareja y se han casado y tienen una vida normal. Su esposa. Y me acuerdo que nosotros hacíamos en ese tiempo orando por esas personas, vigiliábamos por esas personas cuando Dios nos mandaba a hacer vigilias y orábamos y ahí se reunían chavalos que eran de esa tendencia homosexual y eran liberados y eran sanados y muchos de ellos le están sirviendo a Dios todavía. Otras que tenían una vida de prostitución y hoy le están sirviendo a Dios. O sea, estamos hablando de que no solo en aquel tiempo, sino hoy Dios lo sigue haciendo, dice. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Todos eran sanados. Dios va a usar a aquel que esté dispuesto a servirle y a dejarse usar por el Espíritu Santo. Dios va a usar a aquella persona que le busca a Dios. Estamos hablando, hermano, de que te vean a través de los medios, a través de las cámaras, no, hermano. Que Dios exalta el que se mete en lo íntimo, en lo privado, allá en su cuarto donde nadie te está viendo. Ahí te comunicas con Dios y ahí le sirves a Dios. Y ahí te comunicas con el Señor. El Señor te va a exaltar en lo público. ¿Ya? El Señor te va a usar de una u otra manera, pero no para
no para, hermano, para que se nos suba a nosotros los humos a la cabeza, como decía Pablo, no, sino para que Dios se glorifique, para que Dios se manifieste, y el Señor haga grandes cosas en la vida de muchas personas que realmente la necesitan. Es muy importante entender eso. En Hechos 9, en Hechos capítulo 9, versículo 36, vamos a hablar de aquí de una joven que fue resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ellas. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Mire este milagro, cómo fue resucitada esta joven. Hermanos, cosas extraordinarias. Y yo termino con esto, porque muchos creen que dicen que esto solo fue para cuando se estableció la iglesia, y que hoy Dios nos sigue haciendo milagros. Estaba dando testimonio uno de los hermanos maestros que yo aprecio mucho, que dice que él, en uno de los seminarios en que estábamos, dice que él le tocó ir de misionero a una de las sierras muy adentro de México. Y en esos lugares en México hay lugares donde hay muchas gente indígenas y no hablan español. O sea, hablan español, pero también hablan otros dialectos. Al igual que aquí en Nicaragua tenemos los misquitos y eso, ¿verdad? Allá en México igual hay ciertos indígenas, pero lo invitaron al hermano, a este pastor, y él está contando en el seminario, lo invitaron a predicar. Y dice que se reunieron en determinado lugar, y gentes de diferentes lugares de México, de lo más recóndito, de lo más profundo y adentro de México, venían, gente humilde, campesina, se reunieron en ese lugar. Y el hermano, pues, dirigido por Dios, se va y lo invitaron a predicar. Y cuando viene, le dan la palabra a uno de los líderes de la congregación ahí, de la iglesia donde estaban reunidos. A ver, hermano, ¿quién quiere dar testimonio acerca de la maravilla de Dios? Y entonces viene y pasa un hermano humilde y comienza a decir: hermano, yo quiero dar un testimonio de las cosas grandes, de los milagros que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Nosotros en nuestra comunidad tenemos un líder, el presidente de la comunidad, que es una persona que ha odiado el evangelio, y que nos ha quemado las iglesias y nos han metido presos a muchos de nosotros. Y él odia el evangelio, odia a los cristianos. Pero hemos estado orando por él para que Dios trate con su vida. Y un día, hermano, este hombre, prácticamente el alcalde de esa comunidad, se le muere la hija. Y ese día estaban velando a la hija. Y dicen los hermanos reunidos ahí, los hombres humildes, pero llenos de fe. Dicen que el Señor les dijo: ve y vayan a orar por la hija del líder de esa comunidad. Y el Señor los dirigió, hermano, y se fue un grupo
Cuando llegaron ahí a la casa de este líder de la comunidad que odiaba a los cristianos, que les quemaba las iglesias, llegaron donde él, el hombre al estar dolido, viene, se va el pastor y le dice, señor alcalde, nos da permiso de orar por su hija. Recuerden que este hombre era un enemigo de la iglesia, prácticamente como Pablo. Dice que él, aún conmocionado de la muerte de su hija, él le cedió a que oraran por la hija que ya estaba muerta. Entonces él le dice el pastor, ¿podemos orar por su hija y por ustedes? Está bien, le dice. Dice que se reunieron los hermanos a orar por la hija, que ya la tenían ahí, hermano, velándola. Y comenzaron a orar, hermano, y el poder de Dios cayó. ¿Y saben qué sucedió? Resucitó y se levantó la muchacha que estaba ahí tendida, muerta. Y dicen que en ese momento dicen que todo el mundo se desmayó. Y la muchacha se levantó. Se lo estoy contando yo de un hermano que estuvo en ese lugar y que él cuenta lo que sucedió. Y dice que Dios levantó a esa joven una vez muerta, la resucitó. Entonces lo que le quiero decir, hermano, que cuando Dios quiere hacer milagro y quiere mostrar su poder, Dios lo va a hacer. Dios va a hablar a alguien, Dios va a mandar a alguien, pero Él va a hacer los milagros y las cosas que Él quiere hacer. Y nosotros no podemos en estos tiempos decir que Dios no hace milagros porque sí lo hace, porque no podemos nosotros limitar a Dios. En otras palabras, no podemos apagar al Espíritu Santo. Sí, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que la iglesia tiene que estar clara, hermano, de que por ahí andan muchos engañando a la gente. Pero no significa que ya porque muchos se han cerrado a decir de que Dios no sigue haciendo cosas extraordinarias, milagros en estos tiempos, nosotros no vayamos a apagar el Espíritu Santo como otros dicen que ya cesaron. No, hermano. Sigamos orando porque el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de aquellos tiempos de los profetas de Moisés y Elías, es el mismo Dios que tenemos hoy en día. Y si Dios se quiere revelar a tu vida de una manera sobrenatural, Él lo va a hacer porque Él es soberano. Entendamos la soberanía de Dios. Que cuando Dios se te quiere revelar a tu vida, de cualquier manera, a como Él le plazca y como Él quiera, lo va a hacer. Y si para que alguien sea tocado por el poder de Dios y tratar con la vida de esa persona, para Dios no hay nada imposible y Dios se va a valer de cualquier forma y de cualquier manera. Así que en esta noche termino orando. En esta noche vamos a orar para despedirnos de este mensaje, de este momento que hemos estado con ustedes. Quiero orar, ¿verdad?, por las personas que nos han estado viendo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de cada persona, de cada creyente que ha estado con nosotros. Señor, Padre, oro, Señor, por milagros, para que se hagan, se manifiesten en la vida de aquellas personas que están viendo el programa, Señor, y necesitan un milagro, Señor. En el nombre de Jesús, oro, Señor, oro, Padre, porque de acuerdo a tu soberanía, de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu voluntad, Señor, oro para que sean sanados en el nombre de Jesús, Señor. Enfermedades como cáncer, Señor, como diabetes, cualquier tipo de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, oro por esas personas para que reciban sanidad en el nombre de Jesucristo, Señor. Espíritu Santo, haz la obra, Espíritu Santo. Sana la vida de esas personas. Oro por la salud de esas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por el hermano Sebastián Benavides y su esposa Rosa Argentina Meneses, Señor. Te los pongo en tus manos. Bendice la vida de ellos. Bendice la vida de las personas que nos están viendo en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por milagros, por sanidades en los cuerpos de las personas que están pidiendo un milagro en su salud, Padre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca la vida de aquellas personas que han estado pidiendo por sanidades, por milagro en su vida, en su familia, en sus hijos.
en la finanza, Señor, en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo creo que tú eres poderoso, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo sane, haga milagros en las personas que han estado pidiendo un milagro. En aquellas personas que han estado orando, Señor. Manifiéstate en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Hermano, si usted cree que Dios puede hacer un milagro en tu vida, tenga fe, que para Dios no es imposible. Y si algún día usted quiere testificar en mi programa, usted puede llamar al canal. O yo le puedo dar más adelante mi número de teléfono para que usted llame y usted pueda venir a testificar de las cosas grandes que Dios hace, porque estamos para darle la honra y la gloria a Dios. Así que vamos a seguir el próximo jueves a la misma hora. Estaremos predicando nuevamente. Dios me lo bendiga y buenas noches.